Ya son las 7:20 y nuevamente se encuentra sobre el tapete el caso de la matanza de 250 presos ocurrida en 1986 en los penales Santa Bárbara, ex Frontón y ex Lurigancho, mientras el fiscal adjunto encargado de la investigación desde el pasado mes de agosto rechaza cualquier intento de politizar el tema. Representantes del partido aprista han denunciado que todo se trata de un acto de persecución contra su líder, el expresidente Alan García. Lo cierto es que hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena que se investigue de nuevo la matanza en los penales. Al respecto, Verónica Linares ha preparado un completo informe. En primer lugar, nosotros partimos diciendo que somos combatientes de nuestro pueblo. Ese es el problema, y que somos prisioneros de guerra. Pero son del Partido Comunista, Sendero Luminoso. El Partido Comunista del Perú está desarrollando la lucha armada. Y en cumplimiento del principio supremo de nuestra misión, los miembros de la Comisión de Paz venimos a implorar ante ustedes. Los pedidos de paz fueron en vano. Cuando la comisión encargada llegó hasta el frontón, los terroristas ya estaban atrincherados en el pabellón azul y tenían algunos rehenes. Paralelamente, los internos de Lurigancho y Santa Bárbara en el Callao también alzaban su voz de protesta contra el anuncio de que iban a ser trasladados al penal de máxima seguridad Castro Castro. En esos momentos, el presidente Alan García recibía a los representantes políticos más importantes del mundo. Se realizaba aquí la reunión de los partidos socialdemócratas. El mandatario debía tomar una decisión inmediata, y así fue, develar simultáneamente los motines. La Fuerza Armada, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Republicana intervinieron los centros penitenciarios. La operación fue una operación en la que estuvo presente el entonces viceministro del Interior, el señor Agustín Mantilla, que según revelan diversas investigaciones, tenía comunicación radial directa con Palacio de Gobierno y reportaba los acontecimientos desde la propia isla del Frontón. Esta operación estuvo conducida por elementos de la Marina que emplearon diversos mecanismos operativos. El pabellón azul fue destruido totalmente. Según el partido de gobierno de entonces, ese había sido el resultado de un enfrentamiento. Según la oposición, fue el producto de excesos cometidos. El presidente García, por su parte, dio cuenta de abusos perpetrados en el penal de Lurigancho. Quiero ratificar aquí, en Lurigancho, la denuncia que hice al Perú y al mundo sobre el asesinato de un número aún no determinado, pero muy alto de reclusos, aquí en Lurigancho. El gobierno dio la orden de restablecer el orden y la autoridad retomando los penales. Pero aprovechándose de esta circunstancia, aquí se ha cometido un crimen. 17 años después, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ocurrido en el Frontón aún no queda del todo claro. En el año 2000, resolvió que el Estado peruano debía investigar, procesar y sancionar a los responsables de los hechos. Además, solicitó que los cuerpos de dos internos de la isla, Norberto Durán Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera, sean localizados e identificados. Hasta ahora el fallo no ha sido cumplido, pero existe un tiempo límite, julio del próximo año. Se trata de investigar, no de culpar. Creo en el principio de la presunción de la inocencia. Creo que el partido aprista, un partido organizado, creo de mucho prestigio a nivel nacional, por el tiempo, por su fundador, Víctor Aulaya de la Torre, no tendría nada que temer, sino solamente que se investigue como a cualquier peruano que comete un ilícito penal, es materia de investigación y al final se dirá si ha existido absolución o no. La doctora Judith de la Mata asegura que la Corte no ha sido debidamente informada sobre el caso y por eso el fallo que pide una nueva investigación. Entonces, ¿qué sucede con la Corte Internacional? Tiene escritos de los abogados de los denunciantes, en la que le dicen que esto, que lo... Pero, y también los escritos de que se supone del abogado del Estado, que debe defender al Estado. Pero en este caso, el abogado del Estado, Quintanilla, es más abogado de los denunciantes que los mismos abogados. Entonces, la Corte Internacional solamente ha escuchado, es decir, un solo sentido. Han querido que solamente sepa las mentiras, no la realidad del proceso. Yo no quisiera entender que detrás de todo esto esté este gobierno democrático.
quisiera creer que es cosa de este doctor Quintanilla, quizás confabulado con otros personajes oscuros, ¿no? Judith de la Mata habla de intereses oscuros y el congresista Heriberto Benítez también, pero a favor del APRA. Bueno, acá hay el caso específico del asesinato de Norberto Durán y Gabriel Ugarte, dos personas que desaparecieron en la isla penal del Frontón y posterior a ello el Poder Judicial los declaró inocentes. De terrorismo. De terrorismo, y cuando ordenó su libertad ya no podían porque habían desaparecido. Entonces, según el Código Penal de 1924, que es el que se aplicaría a esa matanza, esta clase de delitos prescriben a los 20 años. Y si los hechos sucedieron el 18 de junio de 1986, eso prescribe el 18 de junio del 2006. Entonces, hay gente que le interesa que esto se demore para que nunca llegue la justicia ni se sancione a los culpables y después digan nuevamente que la prescripción los favorece y que se archive todo y nunca se sancione a los culpables. El pedido de la Corte de llevar a cabo un debido proceso resta credibilidad a lo resuelto por el Tribunal Militar en los 80, así como las investigaciones realizadas por el Ministerio Público en años pasados. No es que la Corte ignorara de que esto había concluido en estos espacios, sino que la sentencia de la Corte considera que no se puede ser juez y parte y que los procedimientos han violentado el debido proceso y que los familiares tienen derecho a ese debido proceso. Es decir, lo que se está planteando es que el caso tiene que ser juzgado por jueces y con la participación de fiscales imparciales. Yo no sé por qué algunas personas que quieren de todas maneras, de alguna forma, encontrar alguna responsabilidad. Eso no puede ser. Ahora dicen que no debe ser, ¿por qué se archivó el caso del expresidente García en la Fiscalía? En 4 oportunidades será archivado. Porque ese es el procedimiento. ¿Por qué el doctor García va a tener otro procedimiento diferente a cualquier ciudadano? Cuando a un ciudadano lo denuncia, entonces lo denuncia ante la Fiscalía investiga y emite su dictamen. Y se dice, se debe archivar en este caso porque no hay pruebas. Y si hay otros responsables, los otros responsables los pasan, le abren instrucción, los pasa al juez. Eso es lo que ha sucedido con el expresidente García. Para el congresista Benítez existe una lentitud sospechosa por parte del Ministerio Público que sería aprovechada por el partido aprista. Yo creo que hay una lentitud sospechosa de parte del Ministerio Público que está buscando favorecer a algunos personajes que podrían terminar condenados y les podrían perjudicar toda su carrera política. Porque no olvidemos que en el caso del Frontón se tiene que investigar desde el más alto funcionario, que fue el expresidente Alan García, como los ministros que pudieron haber participado en esa responsabilidad, como otros funcionarios o autoridades civiles y militares. El fiscal encargado del caso, Mario González, rechaza tajantemente cualquier intento de politizar el tema. Me parece que es anteponer juicios a algo que no es política del Ministerio Público. El Ministerio Público como institución autónoma lo que hace es investigar conforme a sus atribuciones, acumular pruebas para en su momento formular la denuncia que corresponda. La doctora Judith de la Mata reafirma la inocencia del expresidente García y por ello no teme un proceso judicial. El expresidente García no cometió ningún delito. 10 años que se le ha investigado. ¿A qué ciudadano se le ha investigado 10 años, señorita? A nadie, a él, al único. Entonces ahora, en este gobierno, quieren continuar el método fujimorista, seguir calumniando al expresidente García. Por favor, ¿hasta cuándo se va a calumniar, se va a perseguir a una persona? ¿Por qué? ¿Porque es un líder de un gran partido? ¿Porque es el único líder que tiene el país? Extraoficialmente se supo que esta semana y la próxima se recopilarán los testimonios de los familiares de los internos que murieron en el Frontón, así como de los sobrevivientes. La Fiscalía también llamará a los oficiales que tuvieron a su cargo el develamiento del motín y que tendrían grabaciones de las órdenes que les habrían dado sus superiores. Las exhumaciones de Norberto Durán y Gabriel Ugarte se iniciarán recién en enero.